Que las cuarentenas, como lo decíamos, se están aplicando en nuestro país en el último tiempo, manteniendo a la gran mayoría encerrados. Está millones y millones de personas a lo largo de Chile en encierro, la región metropolitana completa, pero al parecer no se está respetando mucho esta cuarentena o se está además entregando mucha flexibilidad en términos de permisos para trabajar, para salir y un largo etcétera. Hay un informe que habla de la movilidad nacional y comparado con el año pasado estamos bastante mal. Vamos a hablar precisamente de este tema con el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, profesor titular de la Universidad de Chile, Leonardo Basso, para tratar de entender un poco la situación. ¿Cómo está, Leonardo? Bienvenido. Hola, buenos días, Sandra. Gracias por invitarme. Leonardo, es muy importante en términos de comprender la pandemia y cómo estamos viviéndola, tener alguna referencia a lo que ha sido la movilidad nacional. ¿Cuáles son los principales indicios que nos entrega el informe que ustedes han preparado? Claro, primero contarle a los auditores que nosotros junto con Entel y Entel Ocean estamos desde marzo del año pasado monitoreando la movilidad a través de las conexiones a la infraestructura de telecomunicaciones. Entonces tenemos un panorama completo de cada comuna desde marzo del 2020 a la fecha. Y hay como tres lecciones grandes. La primera es que las primeras cuarentenas disminuyeron la movilidad menos de lo que todos queríamos o esperábamos. Fueron cuarentenas que rondaron el 40% de disminución de movilidad cuando todos esperábamos 50 o más. La segunda gran caso de información que tenemos es que las cuarentenas se cumplen más o tienen más adhesión en comunas de más alto ingreso que en comunas de menos ingreso o más periféricas. Las diferencias son sustanciales entre, por ejemplo, en Santiago el sector oriente y Puente Alto La Pintana. Lo tercero es que las segundas cuarentenas tienen menor impacto que las primeras y las terceras menos que las segundas y las cuartas aún menos. Es decir, cada vez que se pone una nueva cuarentena la movilidad disminuye poquito menos. Y además se disipa su efecto más rápido. Es decir, a la segunda, tercera, cuarta semana casi la mitad del efecto se ha perdido. Y entonces, en ese sentido, lo que estamos observando ahora en estas cuarentenas de marzo es todo perfectamente consistente con ese panorama que veníamos trayendo de marzo hacia la fecha. En promedio, o así como resumiendo en una frase, las cuarentenas de marzo 2021 están teniendo la mitad del impacto de las que tuvieron las primeras cuarentenas del año pasado. Leonardo, pero uno ahí trataría de entender que efectivamente el cansancio, el agote, ya tanto tiempo, hace que uno quiera cumplir menos o no pueda ya con el encierro y efectivamente trate de salir y demás. Pero con la situación sanitaria que estamos viviendo hoy día, con el extremo estrés que tiene el sistema de salud, con la cantidad de contagios y de muertes, resulta inexplicable que sea tanta la diferencia, sobre todo además cuando no solo radica en personas que quieren salir porque llevan mucho tiempo encerradas, sino que en muchos empleadores, por ejemplo, que siguen dando permisos colectivos para que sus trabajadores estén ahí de manera presencial. Claro, la fatiga de la cuarentena es evidente. En esto, mal de muchos, consuelo tontos, pero este es un problema mundial. La fatiga de las cuarentenas es algo que está pasando en todas partes del mundo. Justo ayer estaba viendo el artículo de un colega que miraba datos internacionales, menos granulares que los que tenemos con Entel, pero datos internacionales, y este problema pasa en todas partes. Andrés Musalem lo dejaba súper claro. Ahora, ¿cuáles son las causas? Es definitivamente multifactorial y es definitivamente un problema, como usted dice, Sandra, porque lo que sí sabemos con certeza es que cuando los contagios están desbocados, la única manera que hemos tenido efectivamente de poder controlarlos de vuelta ha sido confinamiento. Si la movilidad baja, los contagios bajan. Ahora, estas cuarentenas no son inútiles. Si la movilidad baja un poquitito, los contagios bajan un poquitito. El problema es que se demora mucho y entra el efecto punta arena. Movilidad que no se reduce, los contagios no se reducen, hay que extender la medida de confinamiento, la gente se cansa más, comienza a no hacerle caso y quedamos jaque mate. ¿Por qué sucede? Bueno, un año y tanto después, con más pobreza, está el cansancio, por lo tanto está la falla individual. Yo simplemente no quiero hacer caso, ya me cansé. Están después los problemas de trabajo. Hay gente que efectivamente el empleador o los empleadores lo hacen ir a trabajar igual.
Y hay otra gente, mucha, que está en el sector informal, cuyo sustento depende de su trabajo diario. Y no les queda otra que salir, y esas personas, esa cantidad de gente, evidentemente ha aumentado en Chile y en todo el mundo. Pero Leonardo, ¿se podría decir entonces, a partir de lo que ustedes han estudiado, que la implementación de estas medidas ha aumentado la inequidad en términos económicos o no? Es muy posible que eso sea así. Está súper claro que este efecto de mayor adhesión a las cuarentenas en sectores de ingreso más alto es de nuevo algo que uno observó en todas partes del planeta. Y tiene que ver con no solo con inequidad, sino que tiene que ver con los tipos de trabajo que generan diferentes ingresos. Hay unos trabajos que podemos llamar teletrabajables y otros que no. Entonces sabíamos de antemano que iba a haber más teletrabajo en algunas partes que en otras. Pero definitivamente la inequidad aumenta acá, porque hay gente que puede teletrabajar y ha seguido, con todas las complicaciones que tiene estar en casa, recibiendo un ingreso fijo, porque sigue produciendo, pero están todos quienes dependen de su propio trabajo, que va desde el obrero hasta el arquitecto para tener una construcción completa. Y esos son los que están más en problema. Estamos conversando con Leonardo Basso, director... ¿Sí? Digamos, no, le iba a contar que cuando uno observa hacia dónde se mueve la gente en cuarentena, cuando hay cuarentenas totales, esos viajes también cambian. No se hacen los mismos viajes de antes. La mayor parte de los viajes, o muchos, se reordenan hacia ferias libres. Lo que habla de un esfuerzo de ir a ejercer actividad económica de alguna manera. Claro. Sí, pues los coleros también aumentaron mucho, que son las personas que van a vender efectivamente a las ferias cualquier tipo de productos, y que obviamente es un trabajo absolutamente informal. Conversamos con Leonardo Basso, director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, profesor titular de la Universidad de Chile, a propósito de este informe de movilidad nacional. Leonardo, hace mucho tiempo y muchas veces lo hemos repetido, la ministra de Transporte habló de la idea de ir de una u otra manera ordenando los horarios para que no hubiera colapso y no hubiera efectivamente congestión en el transporte público. Eso yo lo vengo escuchando desde el año pasado y jamás se ha aplicado. ¿Efectivamente sería una buena medida, considerando que ya la movilidad no está bajando en términos como los que quisiéramos, por ejemplo? Absolutamente. La movilidad hoy día, si uno mira cualquier ciudad, es casi una ciudad que se mueve normalmente. Iquique tenía 38% de baja movilidad la primera vez, ahora tiene 15%. Valparaíso tuvo 32% la primera vez, ahora tiene 16% menos movilidad. Entonces, eso genera congestión y hacinamiento. Nosotros en el instituto, con Hugo Silva y Felipe Sepúlveda, hicimos un análisis respecto del hacinamiento en transporte público en Concepción y en Santiago. Nos preguntamos qué cosas lograrían conseguir un poquito de espacio para las personas. Y lo que resultaba completamente infactible era subir flota, porque se necesitaban muchos más vehículos que no están en el país, y a un costo que era como duplicar el subsidio de Transantiago o el subsidio espejo. Las cosas que sí funcionaban era que hubiera mucha gente teletrabajando, lo que evidentemente no está pasando, pero lo que sí funcionaba era diferir los ingresos al trabajo. Y eso lo dijimos nosotros como una idea general en ese informe, y después el instituto hizo un estudio específico, por lo menos para la región metropolitana, de cómo se podría hacer esta diferenciación de horas entrar al trabajo. Pero lamentablemente no ha ocurrido, y eso es algo que no va a ocurrir espontáneamente. Necesita, en este caso sí necesita coordinación y, por qué no decirlo, coerción centralizada para que algo de ese estilo ocurra. Lamentablemente eso no ha ocurrido. Leonardo, hay para efectos del estudio, un fin de semana que resultó casi perfecto, que fue aquel fin de semana final de marzo, donde no solo se decretó cuarentena para gran parte del territorio, sino que además se suspendieron los permisos, ¿ya? Entonces, para hacer un balance entre lo que significaban los permisos y la movilidad, no sé si alcanzó a entrar en el estudio, pero para ustedes como muestra fue, me imagino, un factor importante a considerar, ¿no? Sí, lo tenemos. Lo miramos específicamente ese fin de semana y lo comparamos contra todos los fines de semana anteriores de marzo 2020 a la fecha. Como usted dice, era un fin de semana bien interesante, porque era un fin de semana en que no hubo permisos de desplazamiento, ninguno. Fue muy contencioso por lo demás. Y lo que ocurrió
ese fin de semana es que en ese momento, esos días 27 y 28 de marzo, la movilidad efectivamente bajó a los niveles de la primera cuarentena. Ahora, los niveles de la primera cuarentena igual tenían permiso, pero por lo menos se logró una baja sustancial ese fin de semana. Eso da alguna señal de que quizás con un diseño, con este mejor diseño que se está haciendo ahora de los permisos, podamos tener algún impacto mayor. Por supuesto, es aventurado decir que algo que sucedió solo un fin de semana y que la gente sabía, que es muy importante, la gente sabía que era solo por un fin de semana, vaya a sostenerse en el tiempo. Uno podría pensar que hay un montón de gente que dice, chuta, este fin de semana sí que me pillan si salgo sin permiso porque van a estar súper puntudos, así que no voy a salir. Pero da un indicio. Tuvimos un mejor momento en esa ocasión, y si se pudiese sostener en el tiempo nos alcanza a dar espacio para que las cuarentenas tengan impacto y liberen un poco la infraestructura mientras la vacunación entra. Pensando efectivamente que hay lugares que todavía están funcionando, incluso hoy día el colegio de profesores no iba a hacer alguna denuncia respecto a establecimientos que en cuarentena todavía le piden a los profesores que vayan de manera presencial a sus trabajos. Y considerando esta situación, ¿tú crees que no debiera volver la clase presencial, por ejemplo? Mi impresión, y en esto voy a citar al doctor Juan Pablo Torres, es que a esta altura los colegios debiesen ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Sí es cierto que estamos llamémosle los últimos 100 o los últimos 200 metros. La vacunación funciona, pero demora en funcionar. Y nuestra gran crisis tiene que ver con un sistema de salud que está al borde del colapso, tanto en personal como en infraestructura. Entonces, mi opinión es que en estos últimos 200 metros deberíamos hacer un gran último esfuerzo por disminuir los contagios vía confinamiento. Porque después de eso vamos a estar mucho mejor. Y yo creo que ese es el mensaje que nos falta, que esta cuarentena no es como todas las otras, no es como la cuarentena de diciembre o incluso las de enero. Esta es una cuarentena que tiene un último esfuerzo, un esfuerzo final y que requiere que nos pongamos de acuerdo las personas individualmente, los empleadores, el sector público, el Estado mediante ayudas focalizadas para poder hacer una medida de shock que nos permita navegar esta situación que está de verdad muy, muy al justo. Leonardo Basso, sabemos que el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile es un buen parámetro para analizar una serie de cosas y de circunstancias que gravitan fundamentalmente en el devenir de las sociedades y sobre todo en esta pandemia. Me imagino que a estas alturas debería haber un ejercicio de estudio, de reflexión sobre lo que es la movilidad internacional para el país. La situación de Brasil ha sido muy importante en términos de la expansión y de los términos en que se expande la pandemia. En algún momento vamos a tener que mirarlo, ¿eh? De todos modos, y aquí las conversas con los inmunólogos, epidemiólogos, infectólogos, que hablan de... Nosotros miramos la movilidad desde el punto de vista de la ingeniería y su traducción a contagio, pero ellos advierten respecto de cuánto se circula y la probabilidad de crear variantes, de que aparezcan variantes, que fue aparentemente lo que pasó en Manaus. Entonces, claro, hay una serie de otras cosas que hay que mirar y son muy tremendas. Las pandemias anteriores se demoraban décadas en expandirse por el mundo. Ahora no nos demoramos nada, basta un avión. Entonces, efectivamente, esto lo vamos a estar mirando retrospectivamente durante 40 años, supone uno. Ay, nos queda tanto todavía por sobrevivir, por resistir a esta pandemia, pero es súper relevante, creo yo, sobre todo después de los datos que ha entregado este estudio, tratar de bajar la movilidad lo máximo posible. Yo creo que efectivamente el cansancio nos ha pegado a todos, pero lo que tiene que ver con responsabilidad personal aplica y necesita en este momento un doble o triple esfuerzo, Leonardo Basso, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y a mí me gusta... decir que en Chile tenemos una ventaja, y esa ventaja es que estamos vacunando mucho y rápido.
y por lo tanto este esfuerzo adicional que se pide no es un esfuerzo en vano, no es un esfuerzo para seguir en lo mismo. Es un esfuerzo para poder comenzar a terminar este drama. Y no muchos países pueden decir eso. De hecho, son pocos los países que pueden solicitarle a su población un último esfuerzo como este. Chile es uno de esos pocos países que puede hacerlo. Yo creo que es un mensaje que deberíamos tomar. Todos quienes tengan acceso a ser escuchados, tomar este mensaje de que gracias a los esfuerzos enormes de vacunación y a una población que se está vacunando, podemos tomar este como un último esfuerzo y nos conviene tomarlo como un último esfuerzo. Nos conviene a todos colectivamente hacerlo. Es mejor para el empleador que sus trabajadores se queden guardados ahora a tener confinamiento por 8 semanas. Leonardo Basso, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Aldo y Sandra. Un gusto.